¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos aquí en un nuevo número de la revista La Bola, revista de divulgación de la historia. Ahora vamos a conversar con el doctor Antonio Rubial García, que nos va a hablar un poco sobre el amor y la sexualidad en la Edad Media. Y esta entrevista es parte del nuevo número de la revista que versa sobre también las ideas de amor y sexualidad, pero en la historia. Vamos a tener otra entrevista, diversos artículos y esperamos les guste mucho esta entrevista que vamos a tener con el doctor Rubial. Me gustaría presentarlo un poco para que, aunque ustedes ya lo conozcan, sepan un poco de qué personaje estamos hablando, ¿no? El doctor Antonio Rubial es historiador, investigador y académico por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es además especialista en diversos temas del periodo colonial, así como de la historia social y cultural de la Edad Media. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de número por parte de la Academia Mexicana de la Historia. También ha sido merecedor de distintos premios y reconocimientos como el Antonio García Cubas por parte del INE en 2005, y también algunas de sus obras son La Evangelización de Mesoamérica de 2002, El Paraíso de los Elegidos, una lectura de la historia cultural de la Nueva España de 2010, y su obra más reciente que se publicó apenas en 2020, El Cristianismo en Nueva España, Catequesis, Fiesta, Milagros y Represión. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Rubial. Igualmente, me da mucho gusto estar con ustedes. No, a nosotros también nos da mucho gusto que nos acompañen. Entonces me gustaría pues iniciar ya de una vez las preguntas y me gustaría hacerle la primera, tal vez es un poco más general, pero pues sí me gustaría preguntarle cuáles son las ideas del amor en la Edad Media. Bueno, la Edad Media es un periodo en el que se están confrontando dos valores encontrados. Por un lado está la tradición judeocristiana, que sería una tradición que insiste sobre todo en que el cuerpo son un instrumento para llegar al espíritu y por lo tanto están fuertemente vinculados con la idea del más allá y con la muerte, ¿no? Entonces es digamos, una tradición tanatofílica, ¿no? Que está relacionada con la muerte y con el destino del alma en el más allá. Mientras que la otra gran vertiente que coincide en la Edad Media, pues es la tradición grecolatina, que es una tradición erotofílica, ¿no? Una tradición que busca el placer del más acá, la exaltación del cuerpo, ¿no? Siempre con medida, por supuesto, pero con una visión mucho más positiva, digamos, hacia la vida y hacia los valores del cuerpo. Y claro, en la Edad Media estos dos valores se van a ver confrontados. Me gustaría mostrarles unas imágenes para que veamos esta confrontación. Eh, Tienen ahí la primera imagen donde está un falóforo, que es una imagen que se encontraba en las puertas de las casas en Pompeya, ¿no? Y que tiene una clara connotación sexual. Era una imagen como para buena fortuna, buena suerte, ¿no? En cambio, el cristianismo ha convertido estas imágenes que tienen que ver con la sexualidad. Ven aquí, por ejemplo, esta famosa diosa, una madre celta, está abriendo su vulva, ¿no? Para dar a luz. Esta connotación de una madre de fertilidad está en un monasterio, pero con cargas negativas, con cargas demoníacas, ¿no? Así entonces, tenemos que tener en cuenta que esta tradición medieval es una tradición donde se exalta la virtud sobre el vicio, ¿no? La idea del pecado, que está aquí representada en un monasterio también en Egipto, está aquí un ángel deteniendo al cisne, que es el símbolo de la lujuria y que está copulando con Leda. Leda es este famoso mito de Zeus, que convertido en cisne va a embarazar a Leda y que es el símbolo de la lujuria, ¿no? Entonces, lujuria y castidad son los dos temas fundamentales del cristianismo y claro, siempre la castidad está privilegiada, ¿no? Entonces, el modelo de virtud, que es la castidad, siempre está contrastando con la idea de pecado,
pero en la vida cotidiana obviamente eso genera muchas contradicciones, ¿no? El primer tema sobre que la Edad Media considera la culminación del amor es el amor de Dios, ¿no? El amor que los humanos debemos tener a Dios y el amor que Dios tiene a los seres humanos que ha creado. Este amor se refleja en el amor místico, ¿no? Que tiene una representación, por ejemplo, de la visión de Santa Catalina de Siena, que está acercándose a la llaga de Cristo para chupar la sangre directamente de la llaga, después de haber chupado las llagas de un leproso, que era, digamos, una manifestación de Cristo. Cristo en la noche se le aparece y le muestra su llaga para que ella tenga este acto erótico, ¿no? Casi con él. Este amor místico es un amor que es considerado como un amor, claro, puro y casto, ¿no? El otro amor es el amor familiar, ¿no? Todo el esquema religioso está relacionado con el esquema familiar, ¿no? Ese esquema familiar está presente en el cielo, ¿no? Dios es un padre, tiene un hijo, que es Jesucristo, ¿no? Cristo tiene una madre, que es la Virgen María, ¿no? Este esquema padre-madre son términos que definen a Dios y a la Virgen. Muchas veces representa a Cristo con su madre en el cielo, en este caso le está abrazando en un acto de amor, pero al mismo tiempo también aquí la Virgen está representando a la Iglesia, ¿no? Y este tema también está muy relacionado con la maternidad, ¿no? La Iglesia es la gran madre. Aquí en esta imagen está la Iglesia amamantando a los fieles, ¿no? Los fieles son hijos y por lo tanto entre sí son hermanos, ¿no? Esta idea de la hermandad universal es otra idea familiar que está también relacionada con el amor, ¿no? El amor universal, ¿no? El amor que la Iglesia tiene por sus fieles, el amor que Cristo tiene por su madre, el amor que el Padre tiene por sus hijos, ¿no? El esquema familiar está muy relacionado también con esta idea del amor y por supuesto también Cristo y la Iglesia están vinculados por una metáfora que es el matrimonio, ¿no? Tienen a Cristo abrazando a la Iglesia, que es su esposa, ¿no? La idea de que la Iglesia es la esposa de Cristo y por lo tanto como la esposa y el esposo pues deben ser fieles, ¿no? Aquí tienen aquí en esta imagen interesantísima de una Biblia del siglo XII, del siglo XI, perdón, fines del siglo XI, aparece esta imagen familiar, digamos, del amor entre Cristo y la Iglesia, ¿no? Y por supuesto pues, el amor al prójimo, ¿no? Que es uno de los temas centrales. Y después estaría pues el amor-pasión, ¿no? El amor pasional que está relacionado con el amor cortés, ¿no? Es el amor que está continuamente alimentado por la negación, ¿no? Un poco esta idea del amor que solamente se existe como un deseo, es una idea central del amor cortesano, ¿no? Está muy influido por la literatura latina. En esta imagen tienen ustedes, por ejemplo, la mujer está introduciendo al amante en el jardín de amor. Ella viene de verde, porque el verde es el símbolo de la esperanza, tiene las llaves del jardín, y en el jardín hay una escena de amor donde el galán está cantándole versos, canciones amorosas a la dama, alrededor de una fuente, en un lugar ameno, ¿no? En un locus amenus, ¿no? Esta idea del amor, pero es un amor todavía inalcanzable, ¿no? Porque el amor solamente existe cuando no se consuma. Cuando se consuma, se pierde y hay que volver continuamente a buscarlo, ¿no? Esta idea del amor inalcanzable está muy relacionada con muchos temas de la literatura latina. Y un poco esto me llevaría pues, a hablar también de las representaciones del amor plásticas, ¿no? Después veremos un poco de las representaciones. Generalmente el amor se representa como una caricia en la barbilla, ¿no? Aquí tienen al rey Herodes que está acariciando a Salomé después de que baila para él,
y Salomé después de esto, recuerdan, le pide que le entregue la cabeza de San Juan Bautista. Sí, bueno, creo que ya dibujamos un poquito ese panorama de las diferentes ideas del amor y también pues al principio mencioné algunas de las cuestiones sobre sexualidad, por ejemplo, pero o sea, ya que en la vida cotidiana sí es algo que existía, pues cómo se abordaba entonces, ya en términos ahora sí que prácticos, y qué vínculo hay entre el amor y el sexo, es lo que me gustaría preguntar. Sí, bueno, un poco la idea de la sexualidad para el cristianismo es una sexualidad siempre dirigida a la procreación, ¿no? Solo es válida la sexualidad, es decir, solo es, digamos, permitida una sexualidad que se da dentro del matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio se convierte en un sacramento en el siglo XII y por lo tanto está sacralizado por Dios para la reproducción. Toda sexualidad que no va dirigida a la reproducción es pecado, ¿sí? La masturbación, la sexualidad, por ejemplo, relacionada con el sexo que no se realiza, digamos, con un coito normal, ¿no? Normal en términos de la época, significaría hombre con mujer, siempre por las vías adecuadas para la procreación. Todo esto está muy relacionado con el tema del pecado, ¿no? El único ámbito donde el amor y el sexo están vinculados, pues es dentro del matrimonio, ¿no? Y recuerdan que incluso dentro del matrimonio la castidad es una virtud central, ¿no? Es decir, durante el año hay una serie de días que están prohibidos tener sexo, ¿no? Porque pues, son días sagrados, ¿no? Por supuesto, viernes, sábado y domingo, la cuaresma, el adviento, alrededor de 300 días estaría prohibido tener sexo. Entonces, claro, esto no se lleva a la práctica, ¿no? Recuerden la castidad como un elemento básico de la vida humana, ¿no? No es un modelo. En el cielo, la castidad es el privilegio de los elegidos. La castidad significa la pureza, ¿no? Los clérigos son castos y por eso son superiores, ¿no? Y recuerdan incluso el matrimonio de la Virgen María y San José es un matrimonio casto. La Virgen siempre se mantuvo virgen y San José siempre fue también casto, nunca tuvieron sexo. Los valores profanos, en cambio, están vinculados con el mundo pagano, ¿no? El mundo de la antigüedad clásica, donde el sexo no es visto como algo negativo, ¿no? Es muy interesante el tema de la sexualidad porque precisamente en el amor cortés, este amor que es un amor inalcanzable porque la dama del castillo es la señora y está casada, entonces el galán que le canta a la dama siempre está esperando de ella sus favores, pero nunca llega a consumarse sexualmente esos favores porque la dama está casada, ¿no? Y estos valores de la sociedad laica son valores muy estrictos, ¿no? La sexualidad fuera del matrimonio está permitida para los hombres, es una sexualidad vinculada al mundo masculino, ¿no? La sexualidad es vivida como parte de la vida de los varones, ¿no? Pero en cambio, si una mujer casada tiene sexo fuera del matrimonio, pues es considerado un adulterio grave e incluso se permite que el marido que ha sufrido, digamos, esta afrenta, mate a la mujer y al amante, ¿no? Los valores cristianos están relacionados con el perdón, ¿no? Pero aquí está una tradición mucho más fuerte que viene de antes del cristianismo, que es el sentido del honor. Y el sentido del honor siempre está vinculado con el hombre, ¿no? Es la afrenta que la mujer hace al hombre al haberse acostado con otro señor, es una afrenta que solo se lava con sangre. Recuerdan
La idea de que una deuda de honor solo se lava con sangre será una de las ideas centrales en este tema del honor, del amor, del honor y de la sexualidad. Entonces tenemos una sexualidad centrada en la masculinidad, una sexualidad que no tiene límites, puesto que los señores pueden acostarse con todas las señoras que quieran, pero una sexualidad que también está limitada para las mujeres, ¿no? Las mujeres solamente pueden tener sexo dentro del matrimonio y cualquier acto fuera del matrimonio es considerado como un delito grave para este sentido del honor, ¿no? Claro, la prostitución, que digamos también está permitida y es una parte fundamental de la sexualidad, está contemplada también siempre como un vicio, ¿no? Aunque Santo Tomás, por ejemplo, dice que es un mal necesario, ¿no? Las prostitutas son un mal necesario porque así las mujeres, digamos, decentes, no se van a ver libres de los furores de los varones, ¿no? Entonces las prostitutas de alguna forma sirven para esto, ¿no? Y sin embargo, los modelos religiosos son las prostitutas arrepentidas, ¿no? María Magdalena, María Egipciaca, ¿no? Que son los temas relacionados también con la religión y con el sentido de la sexualidad como castidad, ¿no? El tema central de la Iglesia. Entonces estamos ante dos visiones radicalmente opuestas, ¿no? Alrededor de la sexualidad. La visión religiosa, que es una visión en la cual la sexualidad es únicamente dirigida a la procreación, y la visión profana, laica, en la cual la sexualidad va dirigida a los varones, ¿no? Abierta para los varones, y es una exaltación del placer. Muchas gracias por su respuesta y, o sea, no deja de parecerme muy interesante justo estas dos grandes dicotomías entre una visión más, ahora sí que perfecta y cristianizada del amor, en la que pues no hay pecado, y en la parte pues ya práctica que realmente no existe, ¿no? Y ciertamente pues la mujer es más reprimida en cuanto a sus aspectos sexuales, muy a diferencia del varón. Entonces, como entrando un poco por ahí, pues me gustaría preguntarle entonces, ¿qué lugar ocupa la homosexualidad durante la Edad Media respecto a estas ideas de sexualidad y amor que ya hemos abordado? ¿Qué lugar ocupa? Sí, bueno, la homosexualidad está totalmente proscrita, ¿no? Es el peor de los pecados, ¿no? Hay una prohibición explícita en la Biblia, en Génesis 19, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí está la narración de los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que intentaron abusar sexualmente de unos ángeles enviados de Dios y Dios los castiga con la destrucción por el fuego, ¿no? Esa narración parte del término sodomía, ¿no? Que para denominar lo que es el coito anal, ¿no? Digamos, ya fuera homosexual o heterosexual, aunque se utiliza preferentemente para el coito homosexual, ¿no? Este tipo de relación fue condenada expresamente también por el Levítico. Levítico 20:13 dice, si uno se acuesta con otro como se hace con mujer, ambos hacen cosa abominable y serán castigados con la muerte, ¿no? Es decir, esta frase de Levítico fue la que provocó a lo largo de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XI y XII, que las personas que cometieran actos homosexuales, sobre todo por supuesto los varones, fueran condenados a la hoguera, ¿no? También San Pablo en las Epístolas Romanos dice, hay un castigo divino contra aquellos que se entregan a pasiones vergonzosas, ¿no? Y San Pablo los llama contra natura, es decir, contra la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza implica la procreación y es un acto que no lleva a la procreación, ¿no? Hay una frase del monje Pedro Damián, ¿no? Que dice en un libro que se llama el Liber Gomorriani, es un furibundo ataque contra la homosexualidad masculina que contamina incluso hasta los monjes, dice este monje, ¿no? Y en él incluye detalles gráficos sobre las prácticas y sobre la posibilidad de que pasara lo mismo que pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra
que fueron destruidas por el fuego, ¿no? En el siglo XIII, pues estas declaraciones llevaron a una abierta persecución contra los homosexuales, ¿no? y terminaron muchos de ellos como asesinados en las hogueras, ¿no? Y generalmente precedida de torturas, con desmembramiento y castración. Sin embargo, en la literatura tenemos ejemplos de poetas que cantan al amor de jóvenes efebos, ¿no? Imitando a los autores latinos, porque aquí tenemos de nuevo la tradición latina presente, ¿no? Tanto latinos como griegos no veían la homosexualidad como algo negativo, y estos autores están utilizando muchos de los patrones y los modelos literarios antiguos, y hay poemas en los cuales digamos, se canta, digamos, a las relaciones homosexuales. De la homosexualidad femenina, pues se habla muy poco, ¿no? Es una cultura falocrática, una cultura que al no haber penetración no era considerada como propiamente, digamos, una perversión, ¿no? Aunque también hay condena hacia la homosexualidad femenina, siendo una cultura básicamente masculina, se insiste mucho en el tema de la homosexualidad masculina. Muchísimas gracias. Creo que pues sí ya ha quedado un poco más claro. Entonces me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver un poco ya alejándonos como de estas cuestiones de de estas ideas sobre sexualidad y amor, pero más bien pasándolas hacia los distintos grupos sociales que conformaban la sociedad medieval. Entonces, me gustaría justo preguntarles las diferencias que existen entre esta idea de amor, el ejercicio de la sexualidad, entre, por ejemplo, religiosos, laicos, nobles o gente común, porque pues así como hemos visto algunos ejemplos de esta vida espiritual que llevaban los religiosos y ahora sí que la gente común muy diferenciada, pero pues yo creo que también hay otros matices, ¿no? Sí, de nuevo estamos ante la norma y la práctica, ¿no? Es decir, el ideal, que es el ideal normativo, y la práctica, ¿no? El ideal normativo exige que los religiosos sean castos, ¿no? Es decir, la principal diferencia entre un clérigo y un laico es la castidad. Por eso la insistencia en que todos los frailes, los monjes, los sacerdotes, las monjas, ¿no? Deben tener una absoluta y total entrega a Dios, y esa entrega implica la renuncia al sexo, ¿no? Ese es un tema, digamos, de una normatividad que considera el sexo como algo impuro, y por lo tanto un signo de pureza es la abstinencia. Y por esto los clérigos son superiores a los laicos, ¿no? Porque los laicos tienen sexo y los clérigos no lo tienen. Pero esto está muy lejano a la realidad, ¿no? Precisamente esta imposibilidad de una práctica tan absoluta de la castidad, pues lleva a que muchos clérigos tengan relaciones fuera de sus monasterios, por supuesto, pero que la presencia de esta doble moral, digamos, de la Iglesia, pues será una constante y será parte de todas estas críticas que hacen sobre todo desde el siglo XIII, del siglo XIV, los escritores sobre esta existencia de una norma, por un lado, sobre la castidad, y con clérigos y monjas que la ejercen muy abiertamente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, todos los famosos cuentos de Boccaccio, del Decamerón, ¿no? Donde hay una gran cantidad de estos cuentos, de los 100 cuentos que tiene el Decamerón, muchos están relacionados con monjas y con frailes lujuriosos, ¿no? Con frailes y monjas que tienen sexo, y esto causaba incluso risa, ¿no? Esta ambigüedad de la Iglesia, que por un lado prohíbe, pero por otro lado pues permite, digamos, es tolerante con la sexualidad de sus miembros, ¿no? Claro, la Iglesia no lo permite, ¿no? Lo critica,
pero es imposible detenerlo, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? El celibato, yo creo que lo mayor, la mayor pecado contra natura es precisamente no tener posibilidades de ejercer la sexualidad. Y esto conlleva pues a una continua violación de la norma, ¿no? Cuando las normas prohíben cosas que son imposibles de respetar, pues lo único que provocan pues es la desobediencia, ¿no? Y es un poco lo que pasó con estas normas de la Iglesia, ¿no? Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pues esto ha sido una constante, ¿no? Después, en cuanto a la sexualidad de los laicos, ¿no? La sexualidad de los laicos, pues obviamente también está muy vinculada con valores, ¿no? Recuerdan que la idea del mundo clásico no es tener, digamos, sexo o comer o beber en exceso, ¿no? Hay una tradición, digamos, estoica, que es la tradición que separa a los nobles de los plebeyos y que es la templanza, ¿no? La templanza sería nada con exceso, todo con medida, ¿no? Es decir, tanto la sexualidad como la comida, como la bebida deben ser moderadas. Nos dan placer, pero ese placer no debe llevarnos a la locura de amor, como se le llamaba en la Edad Media, ¿no? Al exceso, ¿no? Porque eso siempre es negativo. Y una de las características que define a un noble es precisamente la medida, la mesura, ¿no? La templanza. Eso es lo que diferencia al noble del plebeyo, ¿no? El plebeyo, en la plebe, se entrega a los placeres de manera desordenada, ¿no? Con exceso, ¿no? Entonces, en el discurso, digamos, moral, el noble debe ser medido, incluso en la sexualidad, para diferenciarse del plebeyo, ¿no? Esto tampoco significa que sea cierto, ¿no? Es un modelo, de nuevo, es un ideal nobiliario, ¿no? Y tiene que ver también con un ideal que la Iglesia exige como parte de sus principios a la nobleza, ¿no? Por supuesto, la sexualidad es necesaria para la procreación y por esto los nobles se les permite tener sexo, pero siempre con moderación, siempre relacionado con ese tema de la mesura y de la virtud de la templanza. Y digamos, los plebeyos, ¿no? Hacia los plebeyos también iría dirigida este mensaje, que es la mesura y la castidad, ¿no? La nobleza, en este sentido, no es solo sinónimo de tener riqueza, tener poder, sino también la nobleza está en la virtud, ¿no? Claro, estas normas morales, estas normas sociales, no se cumplen en la vida cotidiana y la gente en general no respeta esto. Pero, claro, para esto está pues toda la idea del castigo, ¿no? Es decir, siempre la gente se mueve más por el castigo que por el premio, ¿no? Y el castigo, pues es la condenación eterna. Muchas gracias. Ha sido realmente una respuesta muy interesante, ver las diferentes formas en las que se aborda esta sexualidad, pero no solamente como concepto, sino ya como práctica, ¿no? Pues me gustaría ya terminar preguntándole un poco sobre justo lo que nos acaba de comentar, si nos puede dar algunos ejemplos que encontramos de estos conceptos abordados a través del arte, porque yo creo que pues es lo más representativo y lo que más nos viene a la cabeza. Sí, bueno, el tema, uno de los temas que se manifiestan en el arte es las representaciones físicas del amor, ¿no? El amor y del sexo, ¿no? El amor generalmente se representa en la Edad Media con un acto de caricia, ¿no? La caricia de la barbilla, como habíamos visto en el caso de la danza de Salomé, ¿no? En esta imagen de la escultura románica.
¿no? El beso en la boca no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el sexo, ¿no? A diferencia de nosotros, que tenemos esta idea de que la manifestación más abierta del amor es el beso en la boca. En la Edad Media el beso en la boca era un signo vasallático. Tienen ustedes aquí, están el señor y el vasallo besándose, como la conclusión del acto vasallático, se llamaba osculum, ¿no? Se mezclan las manos y el vasallo reconoce al señor como su señor y el señor reconoce a su vasallo, y esta alianza se sella con un beso, ¿no? Pero también esa idea de vasallaje comienza a vincularse con el amor a fines del siglo XIV, fines del siglo XV, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, en esta imagen interesantísima de una novela que se llama El Román de la Rosa, aparece el dios Amor besando al amante, ¿no? En un signo vasallático, ¿no? Porque está convirtiendo al amante en su vasallo, ¿no? Y en este caso el beso tiene una carga erótica, una carga amorosa, ¿no? Porque es el amor el que está considerando al amante como vasallo. También en el ámbito del arte vamos a ver las primeras representaciones de sexo, digamos, no pornografía, ¿no? La pornografía aparece muy tardíamente, ya hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, en el mundo occidental, por supuesto, pero tenemos aquí en estas imágenes, que son libros dedicados a ilustrar Biblias o libros dedicados a ilustrar literatura histórica, como la canción de Alejandro, ¿no? Aquí tienen la concepción de Alejandro Magno, ¿no? Un acto sexual, y el rey David con Betsabé, ¿no? En actos que están relacionados con una sexualidad abiertamente mostrada. Pero eso se da en los libros, esto no se da públicamente, ¿no? En cambio, vean aquí un plato florentino, donde aparece la diosa Venus, ¿no? Y todos los amantes dirigen su mirada y sus deseos al sexo de Venus, ¿no? Y alrededor de Venus están los dos angelitos, son los cupidos, que son las representaciones, recuerdan, del amor que todavía tenemos como representación del amor, ¿no? Esa idea clásica de los cupidos como los hijos de Venus que lanzan sus flechas para que los amantes se encuentren, ¿no? En cambio, en el cristianismo, toda la sexualidad está representada en el infierno, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, ese demonio que está violando a esta mujer con una gran falo en forma de serpiente, o que está cabalgando a otra mujer. Las mujeres han sido lujuriosas y su castigo es ser violadas en el infierno. O vean, por ejemplo, el tema de las brujas, ¿no? Que tienen una gárgola donde está el macho cabrío, que es el demonio, con una bruja copulando por atrás, ¿no? Es decir, el acto contra natura, la sodomía de la que hablábamos, ¿no? Este acto que se hace con una penetración por la parte de atrás, y que solo las brujas, el demonio, realiza estos actos con las brujas y con los brujos, ¿no? Y tienen aquí el beso famoso, el beso nefando, ¿no? El beso que se supone que las brujas y los brujos hacían besándole el ano a Satanás, ¿no? Y aquí tienen otra representación también de estas representaciones ya de la última etapa de la Edad Media, donde la sexualidad ya es mucho más abierta, los valores se están, digamos, desapareciendo, están fuertemente criticados los valores sobre la sexualidad, y entonces el sexo y la muerte están muy presentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este grabado de La muerte y la doncella, donde una calavera está metiendo la mano por debajo de la falda a la muchacha, una representación erótica, pero al mismo tiempo una representación que nos habla de la muerte, ¿no? De la muerte y del sexo en una sola manifestación. Y un poco esta es la forma como el arte
digamos, se manifestó frente a las posiciones tradicionales, ¿no? El sexo, para esta última etapa de la Edad Media, que ya podríamos considerar el principio del Renacimiento, es algo que no puede ser visto como algo negativo. Los placeres de la vida comienzan a imponerse, ¿no? Pero la visión cristiana obviamente no desaparece y sigue presente con esta idea de la sexualidad como uno de los pecados que llevan al infierno. Pues muchas gracias por sus respuestas. A mí no me queda más que agradecerle por habernos acompañado. Si tiene algún otro comentario, pero yo de mi parte doy las gracias por esta rica y entretenida entrevista que nos ha podido brindar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, de mi parte también me queda invitarlos a que consulten el nuevo número de la revista La Bola, para que lean los artículos, nos sigan en redes sociales y también estén al pendiente de nuestros otros contenidos. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego.